En este segmento vamos a presentar dos testimonios verdaderamente importantísimos. Tenemos con nosotros nuevamente a la señora Connie Barrón, sobreviviente del naufragio del Costa Concordia. Se queda con nosotros Bernardo Jurado para continuar hablando de la parte técnica de todo esto. Y está con nosotros Jesús García, sobreviviente del naufragio del Costa Concordia. Quiero agradecerles a ustedes dos, no solamente a la señora que habló con nosotros anoche por teléfono, sino que ustedes bajándose del avión hayan venido a este programa. Es un verdadero honor tenerlos aquí y tener este testimonio de primera mano. Continuaremos más adelante con Bernardo sobre estas declaraciones de hace algún tiempo del capitán Schettino. Jesús, cuéntenos, después de llegar sano y salvo, gracias a Dios, aquí a Miami, a su casa, cuéntenos esa experiencia, esa vivencia, y desde el primer momento ustedes se dieron cuenta de la irresponsabilidad de este capitán. Nosotros estábamos en el cuarto, eran más o menos las 8:15 de la noche, cuando oímos el rasponazo en... ¿Se escuchó? Sí, se escuchó. ¿Y qué pensó usted que era? Bueno, en ese momento estábamos medio confusos qué es lo que podía haber pasado. Algo en el barco, algo en el Londres, cualquier cosa. Pero como a los 45 o un minuto se fueron todas las luces. Eso era una oscuridad completa. Después, al minuto o un poquitico después, vinieron las luces de emergencia, que eran nada más en los corredores, en el piso, y unas luces apartadas, bien apretadas. En ese momento pasó la persona que limpia los cuartos, dejándonos saber de que no se preocupen, todo está bien, es un problema eléctrico que estamos pasando. ¿Un problema eléctrico? Eléctrico, sí. Pero que yo sepa, un problema eléctrico no hace un bote tan grande irse para un lado y después empezar para el otro. Después todo el mundo estaba afuera, todo el mundo se miraba, nadie hablaba, todo el mundo se miraba a ver qué es lo que estaba pasando. Se volvieron a ir las luces. Todo oscuro de nuevo. Las del corredor también. Las del corredor también. O sea, las luces de emergencia. Exactamente. En ese momento, cuando volvieron, la persona nos dejó saber otra vez, no es problema eléctrico, no se preocupen. Bueno, ya eso no valía. Mientras tanto, estaban dando avisos por el barco en nombre del capitán. No el capitán, en el nombre del capitán, todo está bien. Eso fue lo único que dijeron, y lo dijeron en español. Después, el resto de todos los mensajes fueron en italiano o alemán. Nosotros somos bilingües. Si me lo dicen en español, lo entiendo bien. Me lo dicen en inglés, igual. Pero en ese momento, ya todo el mundo que estaba en ese corredor, entramos a los camarotes. Lo único que pudimos agarrar fue los salvavidas. Agarramos los celulares y dejamos todo en el camarote. Nos fuimos, bajamos al cuarto piso, que era donde estaban los botes de salvavidas. Ahí nos pararon y no nos dejaron entrar en los botes. ¿Por qué? Porque dicen que todo estaba bien y estaba todo bajo control. Que deberíamos subir al quinto piso, que era donde estaba el casino y zona donde estaban los diferentes bares, y ahí iban a hacer anuncios acerca de lo que estaba pasando. Cuando empezamos a subir al quinto piso, ya el bote ya estaba empezando a irse de lado. ¿De qué lado quedó el camarote de ustedes? ¿Del lado de arriba? Del agua. ¿Del lado del agua? O sea, que hicieron bien en salirse de ahí. Si no salíamos, entonces... ¿Quedó bajo el agua el camarote de ustedes? Sí, el camarote de nosotros está completamente bajo agua. Y nosotros estamos en el sexto piso. Así que nos dijeron que fuéramos al quinto. Empezamos a subir al quinto cuando otra vez volvió a irse más de lado. Y en ese momento todos nos viramos y fuimos hacia los botes. En ese momento, entonces, fue, la desorganización de la vida, Un caos, estaban golpeándose con los botes. Era empujando, y eso que uno ve en las películas del Titanic, de Poseidon Adventure, que montan a los niños, a las mujeres y a los viejitos.
eso no existe. No existió. No. Connie, ¿qué hablaba usted con Jesús en ese momento? ¿Qué hablaba? Vámonos, vámonos, que vamos a esperar. Sí. Yo desde el principio quería pasar a donde estaban los botes salvavidas, pero no nos dejaban. Y nadie les hablaba en español. No hablaban en español, hablaban más en español, en inglés y nadie hablaba. Usted dijo anoche, por vía telefónica, que al personal, los camareros y de limpieza, ustedes le agradecían que fueron los que los ayudaron. Completamente. Porque de la jerarquía, del capitán hacia abajo, nadie apareció. Nadie, absolutamente nadie. Nadie apareció. Nadie. No. Y esos muchachos que nos ayudaron a bajar los botes no tenían, a mi entender, no tenían el entrenamiento para hacer ese trabajo. Sin embargo, ellos estaban de verdad ayudándonos y también para ellos poder seguir del bote, ¿no? ¿Se les hizo muy difícil a ustedes montarse en los botes? Sí. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, básicamente... Como uno lo ve en la película, saltando. Que uno salta y entonces por una soga bajan como si fuera una saltamos cruz. Al ¿Estaba bote. en el agua el bote? No, estaba todavía en el aire. Y todos se montaron en los botes. A la vez que el bote estaba lleno, entonces ellos, había como una manigueta que la tenía que desenganchar para que el bote rodara hacia afuera para poder bajar. Y ahí los muchachos, los cocineros y los waiters estaban teniendo problemas en desenganchar los botes. Mientras tanto, los botes de arriba estaban bajando hacia arriba de nosotros. Así que hubo momentos que, no en el de nosotros, pero en otras secciones, de que el bote de abajo y el de arriba estaban bien pegaditos. Sí. Y bajando el bote bajaba de un lado, después bajaba del otro. Y cuando llegaba y chocaba caía en el agua. ¿Pensó usted que su vida podría correr peligro en ese momento? Sí, sí. Cuando estábamos bajando, yo tenía un pequeño presentimiento de que a lo mejor íbamos a tener que entrar en el agua. Y la preocupación fue ella y otra pareja que estaba con nosotros. Ella no nada. Y esa era la preocupación mía, de que en un agua tan fría, 57 grados, que es bien fría, lo más que una persona puede estar en esa agua son unos 20 minutos. ¿Y qué tiempo duró del momento que se montan en el bote a tierra firme? Unos 15 minutos, medio. Sí. ¿Y cuando llegaron a tierra firme los estaban esperando ahí para ayudarlos? No, nadie. Nadie. Exactamente. Pero qué caos. Cuando llegamos a tierra firme, lo más feo era ver las mamás cuidando a los bebés de menos de un año de nacidos, sin una colchita, sin nada. Y niños perdidos que no encontraban los padres perdidos que no encontraban los hijos. Personas muy mayores, en los 80, completamente desorientados, sin saber a dónde ir, qué hacer. Qué horrible, qué tragedia humana. Vamos a ver, capitán Jurado, las diferentes hipótesis de cómo reflotar este barco ahora. La primera fase de cualquier operación de salvamento sería extraer cerca de 2.500 toneladas de combustible que están en el barco. Las opciones de salvamento incluyen reparar el hueco en el casco y enderezar el barco usando globos gigantes antes de arrastrarlo con remolcadores. La segunda opción, más drástica, sería cortar el barco en piezas más pequeñas antes de su remoción. Dos cosas, capitán Jurado. Los testimonios de ellos, de que aquello fue un caos. Y lo segundo, ¿cuán difícil o fácil es reflotar este barco? Bueno, es una maniobra de envergadura. Las dos son válidas. De hecho, ese barco se construye en 3 partes. Y se pueden construir, por ejemplo, aquí Ingalls Shipbuilding en Mississippi, pues construye barcos en partes y los pega en alguna parte de Estados Unidos y los reflota, ¿no? De manera que las dos son válidas, pero son maniobras de alta envergadura. En el caso de la luz, que se va la luz, yo quiero decirle a las personas que los buques, todos los barcos tienen redundancia de equipo. Si se rompe en la proa, pues hay generadores de corriente en popa. Pero sigo hablando de la cruda realidad. Aquí hay un problema de corte sistémico, de entrenamiento de las personas y, por supuesto, de valentía de capitán. De ahí para acá tenemos que contar, ¿no? Así que todo lo que sucedió fue por error humano. En el caso de los pescantes, eso se llama pescante, la grúa que baja el bote. Una persona que no sepa hacerlo, por supuesto la grúa se desequilibra y baja más la proa que la popa o la popa que la proa. Entonces puede causar un desastre. De hecho, la mayor cantidad de muertos ocurre en el momento del desembarco.
si no hay orden, si no hay un liderazgo que estipule las normas de seguridad elementales que todo buque debe tener de acuerdo a la Organización Marítima Internacional. Luego de todo esto, ¿la compañía se ha puesto en contacto con ustedes? Para nada. ¿No los han llamado? No. Nada. Ni para decir dónde están sus baletas, ni sus... No, nosotros no hemos recibido ninguna información de ellos. Una de mis hijas llamó para preguntar que dónde estábamos nosotros. Ya nosotros estábamos en Miami, le dijeron que estábamos en Roma. Que estaban en Roma. Sí. Luego de reflexionar y de aquí en la tranquilidad de su hogar con sus familias y sus hijos y sus nietos, ¿qué piensan ustedes de esta experiencia? Es una experiencia... ¿Cómo ha cambiado su vida? Bueno, yo creo que sí ha cambiado en el sentido que uno tiene que darle la importancia a las cosas que en realidad merecen importancia y tratar de vivir la vida de otra manera. Jesús, ¿cómo ha cambiado su vida a partir de este susto? Sí, me ha hecho... yo siempre he sido una persona, vaya, que he visto... me he fijado mucho en lo que es la responsabilidad y lo que puede causar una persona que no sea irresponsable. Y esto me ha asegurado a mí que una persona irresponsable es lo peor. es lo peor que puede. Y es un milagro que nada más que hay 11 muertos. Eso es cierto. Si esto hubiera pasado a las 2 o 3 de la mañana, yo estoy completamente seguro que los muertos hubieran sido en miles. Horrible. Gracias, Bernardo Jurado. Un placer por esta noche. siempre. Gracias a ustedes. No sabemos cómo le Ha sido un agradecemos que hayan placer. venido esta noche. Con mucho ¿A qué se gusto. dedica Jesús usted? Yo trabajo para compañías de healthcare. De healthcare ya. Sí. Y usted, Una pequeña empresa de consultoría de la salud. o sea, que eran unas vacaciones importantes para Sí, usted. era Exacto. importante. Después de tanto Yo estrés. tengo que aprender a nadar ahora.